Se está produciendo un éxodo silencioso, casi imperceptible, pero que no se puede negar. Un movimiento sutil del que se habla poco, pero que ya está cambiando el corazón de la humanidad. Los individuos más conscientes, los que están más despiertos y los psicológicamente más desarrollados son precisamente los que se están alejando de las estructuras sociales convencionales. No se van para protestar. No se extinguen en la rebelión. Simplemente desaparecen. Se alejan de las redes sociales, cortan vínculos con personas que ya no conectan con su verdad, se desconectan de la red y dejan atrás carreras con mucho potencial. Y poco a poco, eligen la soledad en lugar de la vida social artificial. Carl Jung previó este movimiento. Lo llamó la retirada necesaria. Y he aquí por qué, cuando alguien se vuelve psicológicamente consciente a un nivel profundo, participando en el inconsciente colectivo, deja de sentirse simplemente incómodo, se vuelve físicamente doloroso. Esto no es una metáfora. Es dolor real, dolor en el cuerpo, en la psique, en la estructura misma del ser. Y ahora revelaré por qué Jung creía que este acto de desaparición no solo es inevitable para quienes despiertan, sino absolutamente esencial. ¿Por qué? Porque cuanto más consciente te vuelves, menos capaz eres de tolerar la llamada sociedad normal. Y no, esto no es una evasión espiritual ni escapismo. Se trata de un mecanismo de supervivencia del alma frente a la abrumadora carga de la inconsciencia colectiva. Si has sentido el impulso de retirarte, desaparecer o dejarlo todo atrás, Jung decía, no eres un antisocial. No estás roto, simplemente estás desarrollando una conciencia demasiado elevada para poder encajar en el contenedor colectivo. Esto es lo que comprendió Jung y cambia todo. La sociedad solo opera mediante el inconsciente colectivo. Se basa en delirios compartidos, proyecciones masivas y sombras que se aceptan entre sí. Y esto no es una falla del sistema. Es el sistema. Solo sigue girando si todos aceptan participar inconscientemente. Pero en el momento en que alguien despierta de verdad, no solo intelectualmente sino psicológicamente, esa persona se convierte en una grieta en la matriz. De repente, puede ver las proyecciones en las que todos los demás viven. Reconoce las sombras que todos evitan. Se da cuenta de los juegos inconscientes que todos juegan sin darse cuenta. Y una vez que ves, no puedes dejar de ver. El propio Jung pasó por esto. A medida que su conciencia se expandía, descubrió que la interacción social ordinaria se volvía casi insoportable. No por ser arrogante, sino porque estaba despierto en una habitación llena de... La gente seguía dormida. Cada conversación le exigía fingir no ver lo que veía, que fingiera no saber lo que sabía, que ocultara su visión de lo que realmente ocurría bajo la superficie. Esa es la maldición de la conciencia. Te vuelves psicológicamente solo incluso cuando estás rodeado físicamente de gente. Es como si hablaras un idioma diferente, vieras otras dimensiones, vivieras en una realidad a la que la mayoría ni siquiera puede acceder. Y el esfuerzo de tender puentes, de trasladar tu visión de vuelta al inconsciente colectivo, se convierte en una pesada carga, casi insoportable. Los despiertos no empiezan a desaparecer porque odien la sociedad, sino porque permanecer dentro de ella les exige traicionarse a sí mismos. Cada día les pide fingir que siguen dormidos. Cada interacción les exige atenuar su luz. Cada relación les ruega ser menos de lo que realmente se han convertido. Y finalmente, la propia psique dice, basta. Retírate. Protege tu conciencia. No dejes que el inconsciente colectivo drene lo que tanto luchaste por lograr. Jung descubrió algo aún más inquietante. Cuanto más integra a alguien su sombra personal, más insoportable se vuelve presenciar la sombra colectiva. De repente, ves a una sociedad entera proyectando su propia oscuridad mientras niega su existencia. Si has observado tu propio abismo, presenciar a otros desahogarse con chivos expiatorios resulta intolerable. Si has asimilado tu propia oscuridad, escuchar expresiones como, ese partido político es el malo. El problema es ese grupo. Esos son los que están mal. Es como observar una psicosis colectiva a gran escala. Y eso es justo lo que es. Este fenómeno fue nombrado por Jung como la carga de ver. La persona que despierta se percata de algo a la vez liberador y aterrador. La mayoría de los conflictos sociales no son más que proyecciones de sombras. Las guerras no son más que sombras colectivas en colisión. Las divisiones políticas son proyecciones masivas. Y la indignación en las redes sociales no es más que el material de la sombra colectiva en busca de nuevos objetivos. Y una vez que ves esto, la participación se vuelve imposible. No puedes unirte a la multitud una vez que te das cuenta de que está cazando su propia sombra. No puedes tomar partido cuando comprendes que ambos simplemente proyectan su propia oscuridad. No puedes aceptar la culpa colectiva una vez que la reconoces como nada más que la inconsciencia colectiva en acción. Por lo tanto, la retirada no se trata de superioridad. Se trata de una profunda necesidad psicológica.
Un alumno de Jung lo describió con sorprendente claridad. Estar rodeado de proyecciones de sombras inconscientes se siente como sufrir un asalto. Al principio, tenía fuertes puntos de vista políticos, pero después entendí que todas mis opiniones eran meras proyecciones. En este momento, cuando observo debates políticos, veo a dos conjuntos de individuos proyectando su contenido inconsciente de forma violenta entre sí, y lo llaman justicia o verdad. No puedo participar más. Sería como zambullirme en una locura colectiva. Pero hay algo que está ocurriendo de manera aún más profunda. Los que se han despertado no solo observan la sombra colectiva, sino que también la perciben. Tu sensibilidad energética se agudiza cuando te vuelves consciente. Psicológico invisible. Y esto no es un juicio. Es una auténtica incompatibilidad energética. Jung experimentó esto en su propia vida. Tras su proceso de individuación, estar entre multitudes se volvió casi insoportable. No porque le disgustara a la gente, sino porque sentía la materia inconsciente arremolinándose a su alrededor. Proyecciones, represiones, sombras, creando una tormenta psicológica de la que solo él era consciente. Y por eso los que han despertado son los primeros en desaparecer de las redes sociales. Estas plataformas son nada menos que máquinas de proyección de sombras continuas. Cada desplazamiento es un ataque de energía inconsciente. Cada sección de comentarios se convierte en un campo de batalla de boxeo de sombras. Para alguien que ha integrado su propia sombra, es como verse obligado a ver a la gente golpearse a sí misma mientras culpa a otros de las heridas. La segunda revelación de Jung es aún más impactante. Tras la individuación, tras avanzar hacia su yo auténtico, interpretar la personalidad se vuelve imposible y la sociedad solo exige representación. Antes de despertar, podías jugar inconscientemente a los juegos sociales, sonreír cuando se esperaba, decir las palabras adecuadas, desempeñar el papel requerido. Pero una vez que has entrado en contacto con tu yo auténtico, esa profunda verdad tras todas las máscaras, volver a interpretar la personalidad se siente como una muerte psicológica. Toda situación social exige representación. La personalidad en el trabajo, el rol en la familia, la identidad en las redes sociales, las opiniones aceptables, las emociones apropiadas. Para una persona que todavía se identifica con la personalidad, esto resulta normal. Para aquel que ha descubierto su yo, se siente como si estuviera encerrado en una prisión invisible, como si estuviera asfixiándose. Jung llegó a esta conclusión en su propia vida. Después de confrontarse con el inconsciente, ya no podía ejercer la función del respetable psiquiatra suizo. Cuando percibía claramente lo que se ocultaba detrás de las máscaras, ya no podía pretender estar de acuerdo con las opiniones colectivas. Ya no era capaz de sostener vínculos que requirieran falsedad. Así que se retiró a Bollingen, su torre junto al lago, donde por fin pudo ser auténticamente él mismo. Esto no es antisocial, es proautenticidad. La persona despierta no rechaza a la sociedad por ira, sino por incompatibilidad. Se ha vuelto demasiado real para entornos que exigen falsedad, demasiado auténtica para espacios que exigen representación, demasiado completa para contenedores que solo aceptan fragmentos. Uno de sus pacientes, un ejecutivo exitoso que se había individuado, describió esta imposibilidad con palabras emotivas. Me siento en reuniones de directorio y todos desempeñan sus roles de ejecutivos, diciendo lo que se supone que deben decir, pensando lo que se supone que deben pensar. Ya no puedo. Siento como si me pidieran que finja ser alguien que nunca fui. Mi yo auténtico no tiene voz en esa sala. Solo mi personaje la tenía. Y está muerta. No renunció con un gesto dramático. Simplemente desapareció lentamente durante meses, mudándose a un pequeño pueblo donde podía ser real en lugar de solo tener éxito. No por fracaso, sino por el éxito de haberse encontrado finalmente a sí misma. Y esto está sucediendo en todas partes. Los que han despertado están abandonando carreras que exigen el desempeño de la personalidad, terminando relaciones basadas en la falsedad, alejándose de círculos sociales que requieren máscaras. No están fracasando en la sociedad. Están descubriendo poco a poco la libertad de ser auténticos. Terminan relaciones arraigadas en falsos yoes. Dejan atrás grupos sociales que exigen máscaras. No están fracasando en la sociedad. De hecho, están logrando la autenticidad. Y ese éxito les impide permanecer dentro de la maquinaria social. Esto es lo que Jung entendió en términos de energía. Mantener la conciencia en un entorno inconsciente requiere un esfuerzo psicológico monumental. Y quienes han despertado se dan cuenta de que simplemente no es sostenible. Piensen en lo que una persona consciente debe hacer en una sociedad normal, filtrar constantemente las proyecciones inconscientes que la rodean. Poner límites a la energía. Los vampiros cambian constantemente entre la profundidad y la superficie. Mantener su propia frecuencia mientras están rodeados de ruido.
Procesar no solo su propio material, sino también el material inconsciente que todos los demás filtran constantemente. Jung llamó a esto trabajo psicológico. El trabajo invisible que realizan las personas conscientes solo para existir en espacios dominados por el inconsciente es agotador. Cada interacción exige que no reacciones a las proyecciones. No absorbas el material inconsciente de otras personas. No te dejes arrastrar por dramas colectivos. No te rebajes a la frecuencia inconsciente circundante. No traiciones tu propia verdad solo para mantener la armonía. Para el inconsciente, esto ni siquiera es trabajo. Simplemente se dejan llevar por la corriente colectiva. Pero para quienes han despertado, es como nadar contra un tsunami de inconsciencia, y eventualmente hay que salir del agua o ahogarse. Jung notó que sus pacientes más conscientes a menudo desarrollaban fatiga crónica, enfermedades misteriosas y depresión, no por una patología personal, sino por el puro agotamiento de mantener la conciencia en entornos inconscientes. Y la cura no estaba en la terapia, estaba en el retiro estratégico de entornos que drenaban su energía. Una de sus pacientes, una maestra que había despertado tras años de trabajo interior, desarrolló fatiga crónica severa. Las pruebas médicas no mostraron nada malo, pero durante el análisis con Jung, se dio cuenta de que gastaba una enorme cantidad de energía solo para mantener su conciencia activa mientras pasaba sus días rodeada de colegas y estudiantes inconscientes. No estaba enferma, estaba agotada energéticamente. Cuando dejó la docencia y se mudó a una pequeña cabaña en la naturaleza, su energía regresó en cuestión de semanas, no por el descanso, sino porque ya no tenía que luchar para sostener su conciencia contra la presión constante del inconsciente colectivo. Por eso, quienes han despertado desaparecen en la naturaleza, en la soledad, en pequeñas comunidades conscientes, no para evadir la responsabilidad, sino para preservar la conciencia que tanto les costó desarrollar. Entienden que la conciencia es preciosa y finita. Desperdiciarla en interacciones inconscientes es como intentar llenar la arena con agua. Jung identificó este retraimiento como un arquetipo, la fase de ermitaño por la que toda persona en proceso de individuación debe pasar, no de forma permanente, sino necesariamente. La psique exige soledad para integrar lo que, de otro modo, la sociedad fragmentaría. El arquetipo del ermitaño no se trata de misantropía, se trata de una profunda necesidad psicológica. Cuando te transformas a un nivel fundamental, necesitas espacio lejos de las influencias que te arrastrarían de vuelta a viejos patrones. Necesitas silencio para escuchar tu propia voz interior. Necesitas soledad para integrar tus descubrimientos sin interferencias externas. El propio Jung atravesó profundas fases de ermitaño. Sus años en Bollingen no fueron vacaciones, ni escapadas placenteras. Fueron una necesidad psicológica, pura y simple. Necesitaba distanciarse de la conciencia colectiva para desarrollar su conciencia individual. Necesitaba separarse de las proyecciones ajenas para explorar y comprender las profundidades de su propio ser. Y eso es exactamente lo que ocurre ahora mismo con las personas que atraviesan el proceso de despertar. No desaparecen por ser débiles o antisociales. Siguen un antiguo patrón arquetípico exigido por la propia individuación. La fase ermitaña es el momento en que la sombra personal se integra sin la presión social que la reprime. El yo emerge sin las exigencias sofocantes de la personalidad. La sabiduría interior se despliega sin el ruido del mundo exterior. La transformación psicológica se completa sin interrupción. Pero Jung enfatizó algo crucial: la fase ermitaña no es una huida, sino una preparación. La persona despierta se retrae no para abandonar la sociedad, sino para desarrollar algo que la sociedad necesita desesperadamente. Están gestando sabiduría, integrando verdades profundas, convirtiéndose en lo que Jung una vez llamó seres de acuario adaptados a profundidades que otros nunca podrían alcanzar. Uno de sus análisis, un filósofo, desapareció de la vida académica durante 3 años. Todos creyeron que había sufrido una crisis nerviosa. En realidad, había experimentado un avance extraordinario. En soledad, integró percepciones y perspectivas que habrían sido imposibles manteniendo su imagen académica. A su regreso, trajo consigo ideas revolucionarias, ideas que solo podían surgir al alejarse del mismo sistema que más tarde ayudaría a transformar. La fase ermitaña puede parecer una desaparición, pero en realidad es una profunda inmersión interior. Quien despierta no huye, profundiza más de lo que la sociedad permite, realiza una labor que solo puede realizarse en soledad, desarrollando una conciencia que eventualmente pueda servir al colectivo, pero solo después de que esté plenamente formada. Y la visión final de Jung ofrece esperanza. Quienes desaparecen no permanecen ausentes para siempre. Cuando regresan, lo hacen transformados, no para reincorporarse a la inconsciencia, sino para ofrecer conciencia a quienes estén listos para recibirla. Quienes despiertan, tras el viaje del héroe, su retirada, transformación y preparación, regresan con regalos.
Pero el regreso no es a la sociedad dominante. Es a los límites, a los márgenes, a los espacios donde la conciencia puede existir sin concesiones. Se convierten en los llamados habitantes de las fronteras, presentes pero no participantes, disponibles pero no absorbidos. Pueden regresar como artistas que crean desde profundidades auténticas, como sanadores que trabajan con personas listas para despertar, como maestros que comparten con pequeños grupos de buscadores, como escritores que ofrecen mapas para otras almas desaparecidas, como guías que ayudan a quienes comienzan su propia retirada. Pero nunca regresan a la corriente dominante de la sociedad. No pueden. Una vez que te individuas, no puedes desindividarte. Una vez que te vuelves consciente, no puedes fingir inconsciencia. Una vez que encuentras tu verdadero yo, no puedes vivir desde la persona. Jung observó este patrón una y otra vez. Su práctica era pequeña pero profunda, invisible para la sociedad común, pero un salvavidas para quienes despertaban. Este es el modelo. Personas despiertas que desaparecen de sus pacientes que verdaderamente se individualizaban con frecuencia no regresaban a sus vidas previas. Construían vidas nuevas, más sencillas, más pacíficas y más genuinas. Hallaron formas de colaborar sin renunciar a su conciencia. Aprendieron a ofrecer sin dejarse consumir. Una terapeuta y una paciente desaparecieron durante un lapso de 2 años. Al regresar, no se dedicó a la práctica convencional, sino a colaborar con un pequeño grupo de individuos que atravesaban una crisis espiritual. Ya no podía realizar terapia general, solamente trabajar con aquellos que atravesaban lo que ella había experimentado. Sociedad de masas, pero reaparecen en nichos conscientes, creando estructuras paralelas, construyendo alternativas, ofreciendo profundidad a quienes la buscan, mientras permanecen invisibles para quienes no están listos. Jung creía que esto era la evolución en acción. No todos despiertan al mismo tiempo. Los pioneros desaparecen primero, crean nuevos espacios y luego se convierten en faros para la siguiente ola. Lo que parece abandono es en realidad arquitectura. Es la construcción de las estructuras que sostendrán el despertar colectivo cuando llegue el momento. Resumiendo la visión de Jung de por qué las personas espiritualmente despiertas están desapareciendo, ya no pueden tolerar la sombra colectiva proyectada por la sociedad inconsciente. Su yo auténtico ya no puede sostener la personalidad que exige la cultura. La energía necesaria para mantener la conciencia en espacios inconscientes se vuelve insostenible. Entran en la fase ermitaña que exige la individuación. Finalmente regresan, pero solo a los márgenes conscientes, no a los centros inconscientes. Esta desaparición no es un fracaso. No es debilidad, sino sabiduría. No es abandono, sino una necesidad arquetípica. Los que han despertado siguen un modelo tan viejo como la conciencia misma: apartarse, cambiarse y volver con una nueva forma. Sin embargo, para la sociedad, se siente como si fuera un abandono, una pérdida o incluso una traición. ¿A dónde han desaparecido todas las personas conscientes? ¿Por qué se silencian las voces más sabias? ¿Por qué aquellos que han despertado parecen alejarse justo en el momento en que el colectivo más los necesita? Jung nos brinda otro punto de vista. No abandonan al colectivo, preparan algo para él. En su retirada, desarrollan lo que la conciencia colectiva aún no está lista para recibir. En su desaparición, crean espacios donde otros también pueden desaparecer. En su silencio, gestan palabras que el colectivo aún no es capaz de escuchar. Si sientes la llamada a desaparecer, Jung querría que supieras que esto no es escapismo espiritual. Es una necesidad psicológica. Tu conciencia se ha expandido hasta un punto en el que participar en la inconsciencia colectiva ya no es posible sin traicionarte a ti mismo. La retirada que sientes no es antisocial. Es arquetípica. No estás abandonando la sociedad. Estás recorriendo el camino del ermitaño que toda persona que se individua debe seguir. No eres débil por no poder tolerar la inconsciencia. Eres consciente, y la conciencia requiere condiciones diferentes a las del sueño. Permítete desaparecer, no para siempre, sino por ahora. Encuentra tu refugio, ya sea en la soledad física o en la distancia psicológica. Deja de gastar tu conciencia en interacciones inconscientes. Deja de actuar para públicos que no pueden verte. Deja de traducir tu profundidad en términos superficiales. Tu desaparición no es egoísta. Es necesaria. El colectivo necesita a las personas que se han individualizado plenamente más que a participantes superficiales. Necesita profundidad más que superficialidad, autenticidad más que actuación, conciencia más que conformidad. Y cuando regreses, si regresas, traerás regalos que solo podrían haberse desarrollado en la desaparición. Ofrecerás lo que no se pudo dar, manteniendo una falsa pertenencia. Dirás verdades que no se pudieron decir, actuando con aceptación. Los espiritualmente despiertos desaparecen porque eso es lo que requiere el despertar. No de forma permanente, sino necesariamente.
No por odio, sino por amor. Amor a la verdad, a la conciencia, a la autenticidad. Amor que susurra, debo volverme completo, incluso si eso significa estar solo. Jung decía, desaparece conscientemente. Retírate con un propósito. Usa tu fase de ermitaño para la integración, no para el aislamiento. Y recuerda, tu desaparición está preparando algo. No estás abandonando el colectivo. Estás abriendo camino hacia el lugar al que eventualmente tendrá que ir. Si sientes la llamada a desaparecer o retirarte, recuerda que no estás solo en este camino. Suscríbete a este canal donde exploro las reflexiones de Jung para quienes recorren el camino de la individuación. Mira ahora el video en tu pantalla sobre el arquetipo del ermitaño y descubre cómo usar la retirada para la transformación, no para escapar. Ten en cuenta que tu desaparición no significa abandono. Es progreso, y el grupo necesita personas evolucionadas más que miembros conformistas. Si has llegado hasta este punto, es porque en el fondo de ti mismo sientes la necesidad de más. Una conciencia más profunda, una verdad más auténtica y un vínculo más cercano con la fuerza que se manifiesta en lo visible. Y ahora deseo compartir contigo algo que ampliará aún más tu conciencia. Alista para avanzar al siguiente paso. Aquí tienes el mapa de El Ser Superior, un potente libro digital que surge de mis vivencias más auténticas e intensas. Reúne prácticas, perspectivas y claves mentales que te guiarán por un camino de claridad, presencia y despertar interior. Pero no se queda ahí. Al adquirir el libro, también recibirás acceso gratuito a la Biblioteca Sagrada, una colección digital exclusiva de obras raras y prohibidas, extraídas de nuestra historia. Textos ocultos que revelan lo que se ha ocultado a la humanidad durante siglos y que ahora está a tu alcance. Este mapa no es solo un libro. Es una herramienta de transformación. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es señal de que estás listo para elevar tu percepción y tomar el control de tu propia realidad. Haz clic en el enlace del comentario fijado y sumérgete en este viaje de autoconocimiento con valentía, enfoque y conciencia. Y no te detengas aquí. He seleccionado 2 videos esenciales que profundizarán aún más en todo lo que exploramos hoy. Selecciona uno y continúa indagando en las capas más profundas de tu ser. Ten presente que la verdad no reside en el ruido del mundo, sino en la voz callada de la conciencia que se despierta.